Ok, junto con saludarte, lo que vamos a hacer el día de hoy es iniciar con algunos videos de lo que son las cartas de control. Este es un contenido que se enmarca dentro de la gestión de calidad del control estadístico de los procesos, ¿ya? Y existen diferentes herramientas para poder medir el control o el descontrol que tiene un proceso productivo a través de su análisis de muestreo, ¿ya? Vamos a leer brevemente el enunciado y también tenemos aquí lo que son las ecuaciones que nos permiten obtener la gráfica de control, ¿ya? Nos piden calcular límites de control preliminares, promediar los 25 rangos y los 25 promedios y también buscar factores según tamaño de subgrupo, ¿ok? Esto más que un enunciado son las características que tienen que existir para poder calcular el gráfico de control. Nos pide además calcular los límites, entendiendo que n es la cantidad de grupos y k es la cantidad de muestras por cada grupo, ¿ya? Y las ecuaciones que nos permiten, por así decirlo, poder hacer los cálculos en primera instancia es el promedio, ¿ya? El promedio lo concebimos como una sumatoria, ¿ya? De todos los datos dividido el tamaño de la muestra por cada grupo. El rango es el máximo dato menos el mínimo dato. Y tenemos lo más importante que tiene que ver con la gráfica, que es el límite central, el límite superior y el límite inferior, ¿ya? Porque cuando hablamos de gráficas de control, nosotros tenemos que visualizar cómo el muestreo, cómo lo que se está muestreando se encuentra dentro de los límites de control, que está el límite central, el límite superior y el límite inferior, ¿ya? Obtenemos una gráfica como esto, donde lo que podemos apreciar es un límite superior, la línea de color plomo, un límite central, la línea de color naranjo, y un límite inferior, que es esta línea de color amarillo, ¿ok? Entonces, eso es una carta de control. Hay evidentemente varios tipos de cartas de control, pero lo que se visualiza es si el conjunto de puntos que son elementos a muestrear o muestreados se encuentran dentro de estas especificaciones, que son límite superior, límite central y límite inferior. Así que vamos a ver un primer ejercicio, ¿ya? Para poder entender un poco más toda esta situación, ¿ya? Esta es una gráfica de control XR, ¿ya? Lo que se está midiendo es el promedio y el rango, ¿ok? Entonces nosotros tenemos 25 grupos, es decir, por así decirlo, 25 elementos muestreados, ¿ya? Y de estos 25 se toman 3 muestras, ¿ok? 3 muestras distintas a estos 25, por así decirlo, objetos de estudio. Aquí no hay un contexto definido. Podría ser, por ejemplo, que es un proceso productivo de elaboración de, por ejemplo, un pan. Y en cada uno de los muestreos se mide cuál es la masa del pan, ¿ya? Eso podría ser un contexto. Evidentemente, aquí lo estamos trabajando de manera genérica, ¿ya? En el muestreo número uno se obtuvieron estos datos para los 25 elementos, ¿ok? No sé, se tomaron 25 panes y a cada pan se le registró cuál es su masa, ¿ya? En el primer muestreo es de 199 la masa, después de 300, 178 y así. Esto mismo se replicó para la muestra número 2 y para la muestra número 3, ¿ya? Esto evidentemente se supone que se está aplicando en un contexto real, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es hacer o llevar a cabo el cálculo del promedio, ¿ya? Para lo cual, como cada grupo tiene 3 muestras, el grupo uno su promedio va a ser el promedio entre 199, entre 138 y entre 161. Es decir, vamos a hacer un promedio de las muestras, ¿ya? Para cada grupo. Para el segundo grupo, el promedio entre 300, 204 y 229. Y así creo que se entiende la idea. Es un promedio por grupo donde se contemplan 3 elementos asociados a las distintas muestras, ¿ya? Eso se aplica o se calcula utilizando la función promedio del Excel, ¿ya? Básicamente, es decir, promedio entre 199, 138 y 161. Y eso evidentemente se replica luego, ¿ok?
Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer o llevar a cabo lo que es el cálculo del rango, ¿ya? El rango ya dijimos que es la diferencia entre el dato menor y el dato mayor, ¿ya? La diferencia entre 199 y 138 nos da 61, ¿ok? ¿Cómo se hace esto en el Excel? Simplemente, como el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos, sería el máximo entre todos estos valores menos el mínimo entre todos estos valores. Ya, el máximo entre 199, 138 y 161 menos el mínimo entre estos mismos valores. Y esta misma fórmula se replica para abajo. ¿Ya? Ahora bien, nosotros vamos a calcular lo que es el promedio de los promedios. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Bueno, tenemos que por cada uno de estos grupos se hizo una muestra y se sacó el promedio. Y por cada grupo hay un promedio de las muestras. Ahora vamos a sacar un promedio de todos estos promedios y nos va a dar 199,90. Y eso es la función promedio. ¿Ya? Y también vamos a calcular cuál es el promedio de los rangos, ¿ya? Simplemente se aplica la función promedio sobre todos estos valores y nos da 68,4, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a replicar el promedio de los promedios en cada uno de los grupos, que es exactamente el mismo. El promedio de los promedios nos dio 199,9 y lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Y luego también vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es el promedio de los rangos, ¿ya? Que nos dio 68,4. Y ahora sí vamos a hacer cálculo de los límites, ¿ok? Tenemos límites para el promedio y tenemos límites para lo que es el rango, ¿ya? Por eso es que aquí se denomina carta de control XR, ¿ya? Porque X es el promedio y R es el rango. Entonces vamos a hacer un cálculo para el promedio y un cálculo para el rango, ¿ya? El aparataje matemático que viene asociado a esto, bueno, para el límite central del promedio, su límite central es el promedio. Para el límite central del rango, su límite central es el rango. El límite central es el promedio y el límite siempre va a ser así, ¿ya? Cuando es central. Pero cuando tenemos superior e inferior se aplican estas ecuaciones. Por ejemplo, para el caso del promedio, el límite superior es el promedio de los promedios más A2 por el promedio del rango. Y el límite inferior de la variable promedio es lo mismo, pero en vez de una suma es una resta. Es decir, el promedio de los promedios menos A2 por el promedio del rango. Ahora bien, ¿qué es este A2? Y este A2 es una constante que se encuentra tabulada en ciertas tablas que se asocian con la carta de control y ese valor simplemente se saca de la tabla, ¿ya? En otro video vamos a ver cómo es que se realiza. Y también tenemos que para el caso de la carta de control del rango, bueno, ya dijimos que el límite central es el rango, pero el límite superior e inferior vienen dado por de 4 por el promedio del rango y de 3 por el promedio del rango, ¿ya? De 4 y de 3 también son dos constantes que se encuentran previamente tabuladas, ¿ya? Entonces, para poder hacer este cálculo, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar el límite central, ya los tenemos, están acá, promedio de X y promedio de R. Y ahora lo que nos queda, por así decirlo, es llevar a cabo el cálculo, por ejemplo, del límite superior e inferior de X. ¿Ya? Bueno, simplemente el límite superior de X ya dijimos que era el promedio de los promedios más el valor de A2, ¿ok? Que en tabla es 1,023, más el promedio del rango, que es 68,4. ¿Ya? Y eso nos da un valor de 270,0, ¿ya? Ahora el límite inferior de la variable x es el mismo valor, 199,9, que equivale al promedio de los promedios, menos digamos, A2, que es 1,023, por el promedio del rango, que es 68,4.
Y eso lo colocamos acá, límite superior e inferior de la variable x, ¿ok? Esto que acabo de colocar en amarillo es lo que se va directamente a la gráfica de control x, ¿ya? Y ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, el rango ocurre algo similar, es decir, era de 4 por R y de 3 por R, ¿ya? Bueno, en lo que vendría a ser la tabla, el límite inferior de R, perdón, superior de R, ya dijimos que era de 4 por R. ¿Y eso qué nos da? De 4 en tabla es 2.574 por el promedio del rango, que es 64.4. Eso nos da 176.16456. Y ahora el inferior viene dado por D3 por R, pero D3 es 0. Por tanto, todo el límite inferior de la variable rango nos va a dar 0. Entonces ahora, todo lo que yo voy a colocar en naranjo responde a lo que se grafica para la carta de control R. ¿Ya? Es decir, la carta de control XR son cartas de control donde se grafica el promedio y donde se grafica el rango. ¿Ya? Aquí se aplica cuando tenemos grupos y tenemos muestras, un número determinado de muestras por cada grupo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Graficamos los datos en amarillo, que tenemos el límite central de X, tenemos el límite superior e inferior de X. ¿Ya? Y aquí la tenemos. ¿Ok? Dijimos que el promedio era 199.9, lo cual tiende a ser 200, que es esta línea naranja de acá. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que el límite inferior es de 129.9, es decir, 130, el cual se encuentra más o menos por acá, ¿ya? Y luego tenemos que el límite superior es 270, ¿ya? 270 está más arriba de 250, se encuentra por acá. Y ahora, vemos que cada uno de los puntos, en su mayoría, están dentro de los límites superior e inferior, pero hay un punto acá que se sobrepasa y hay un punto acá que está justo en la línea inferior. Entonces, a partir de toda esta información, nosotros podríamos decir que el proceso está en descontrol estadístico, tomando como referencia el promedio, ¿ya? Ahora bien, si visualizamos también lo que es la gráfica R, primero que todo habíamos dicho que la gráfica R tenía un límite que es inferior de 0 y tenía un límite superior de 176. Evidentemente el 0 es la línea del límite inferior y el 176 es la del límite superior que se encuentra por aquí arriba y el promedio es de 68.4, el cual se encuentra por aquí, ¿ya? Evidentemente podemos visualizar que todos los puntos se alejan bastante de lo que vendría a ser el límite superior y los puntos se acercan mucho más al límite inferior, ¿ya? Es un proceso en descontrol estadístico. De partida tenemos que para la variable o para el concepto de promedio, gráfica de control de promedio, hay un punto que sobrepasa, hay un punto que se acerca mucho y evidentemente esto ocasiona que haya un descontrol estadístico, ¿ya? En el próximo video nosotros vamos a visualizar también lo que tiene que ver con el cómo interpretar de manera correcta cada una de estas gráficas, entendiendo que hay una tabla en la cual nosotros podemos ver qué comportamientos de los datos hacen que evidentemente